a saltarnos un poco la unidad, después vamos a retomar la unidad 2 para aprovechar lo que hemos estado viendo con los drivers, con los MOSFET, con los IGBT, con los BJT de potencia y que los apliquemos un poco en la práctica. Entonces vamos a tener esta sesión hoy y mañana y la otra semana vamos a ir al laboratorio de simulación para trabajar lo que estemos viendo esta semana. Ok, entonces aquí están los objetivos y vamos a hablar un poco de lo que son las fuentes conmutadas. Ustedes han trabajado a través de las clases anteriores, fuentes lineales, donde prácticamente está formada por, en este caso, en la entrada, tengo muy grande. En la entrada ustedes la tenían formado por un transformador, ¿verdad? Que reducía el voltaje o elevaba el voltaje de la entrada. Después de eso entraba a un circuito rectificador, ¿verdad? Bueno, creo que tengo un diagrama más bonito, una presentación, déjenme ver. Un rectificador acá. Entonces teníamos un filtro, no, este es de la fuente aquí, no sé por qué no la metí, me parece que la había metido. Ok, entonces recordando un poco, entonces tenía un rectificador y el rectificador sacaba una señal a un filtro, ¿verdad? Y ese filtro sacaba a una carga, ¿bien? A una carga resistiva, no sé, RL o otra carga. Entonces, a través de esto de acá, que está acá, ustedes tenían acá 120 voltios. Si esto era de 10 a 1, aquí habían 12 voltios. Aquí le restaban los 1.4 si era puente de puente, o le restaban 0.7 si era de tap central con 2 diodos para onda completa, o si era media onda, ¿verdad? Entonces ustedes acá tenían ya una continua fluctuante, ¿verdad? Y acá el capacitor ya agarraba esa continua fluctuante y la eliminaba, ¿verdad? Los valores inferiores de este continuo fluctuante, y ya me convertía en un valor más cercano a DC. El problema de esta fuente es que son muy pesadas, porque dependemos mucho de este transformador a 60 Hz. Y el otro problema es que son un poco ineficientes, se pierde más o menos el 40% de la potencia, ¿verdad? Y pues no es que no sirvan, sino para algunas aplicaciones es necesario buscar algo más liviano, que trabaje, que sea más eficiente, que no se pierda tanta potencia entre la entrada y la salida, ¿verdad? Entonces para eso se ocupan fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas ya no trabajan a 60 Hz. Recuerden que estas trabajaban a 60 Hz en la entrada y aquí en la salida trabajan a 120 Hz. En el caso de las fuentes conmutadas, las frecuencias andan arriba en el orden de los kilohertz, ¿verdad? Prácticamente de 1 kilohertz, no sé, hasta 300 kilohertz más, dependiendo de lo que tengamos a mano para poderla fabricar. Eso nos permite a nosotros bajar el tamaño de este señor, del inductor, de los inductores, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Al aumentar la frecuencia, este inductor es más pequeño, ¿verdad? Y podemos nosotros trabajar algo más liviano, y la eficiencia de las fuentes conmutadas anda en el orden de los 80 al 90%. En algunos diseños hasta más. En teoría es el 100%, ¿verdad? Pero eso es en teoría.
en la práctica andan en una eficiencia del 80%, o sea, solo pierden 20 o 10% de la potencia. Y lo otro son las aplicaciones, pues, que es lo que podemos hacer con ellas. Hay múltiples aplicaciones que se pueden hacer con las fuentes conmutadas. No solo es de alimentación, sino de control de algún elemento. Ok. Entonces, una fuente conmutada es un circuito pulsador porque lo vamos a estar activando a través de pulsos, ¿ya? A través de pulsos. Entonces, ahora vamos a tener un transistor en el paso, dependiendo del tipo de fuente, que me va a conmutar, se va a apagar o se va a encender. Por eso se llama fuente conmutada, porque hace que este transistor conmute de apagado a encendido, y eso genera prácticamente, hace que esto trabaje de la siguiente forma. Existen diferentes, esta es apenas una tabla de algunos arreglos, ¿verdad? De algunos arreglos. Vamos a ver ahorita el arreglo reductor, que le llaman. O sea, si yo tengo 12 voltios acá y quiero 5 voltios acá. Ojo que estas fuentes reductoras dependen mucho de una etapa inicial donde yo ya transformé la energía AC en DC. Y entonces este es un convertidor de DC a DC. Un convertidor de DC a DC. O sea, ya hay una etapa anterior a esta que se hizo el DC y ahora se pasa al otro DC, que puede ser otro arreglo de fuente conmutada, y a partir de ahí yo puedo poner esto que está acá. Entonces, fíjense en pantalla que tenemos esto que está acá, es opcional. Este arreglo es más que todo para visualizar cómo trabaja. Aquí está el voltaje de entrada, aquí está el transistor de paso y aquí está la salida. Y esto que está acá es un feedback para ver cómo está la salida, para censar la salida en función de la salida, mandar a encender o apagar el transistor. Entonces tiene retroalimentación, y este es uno de los pequeños problemas porque hay una retroalimentación de la salida en parte de la entrada, y eso, cualquier corriente dañina que hay aquí, cualquier corto puede inducir una corriente a este lado y dañar todo el sistema. Para eso se ocupan aislamientos, ya sea galvánico, óptico o otro tipo de aislamiento. Entonces, este es el arreglo step down. ¿Hay alguien ahí, parece? Ok. Perfecto. Entonces, este es el arreglo de una fuente conmutada buck o step down o reductora. Un voltaje en la entrada y un voltaje más pequeño en la salida. El diagrama básico, fíjense que es aquí el control de conmutación. Este es el switch, representa el transistor. Este es el voltaje de entrada. Hay un diodo, un inductor, un capacitor y una carga en la salida. ¿Ok? Esa es una fuente buck. Vamos a ver cómo funciona esto. Cuando esto está, Q1 está en on, observen que cuando Q1 está conduciendo, entonces yo tengo todo el circuito que está acá. Quiere decir que el voltaje de entrada está enviando una corriente por acá no se puede ir. Ya vamos a ver un poquito más detalle, y se viene para acá, comienza a cargar el inductor y el capacitor. Ya quiere decir que nosotros necesitamos en este oscilador de acá un pulso para que me active el transistor y un pulso en bajo para que el transistor deje de conducir. Y esto que está acá es un PWM. Entonces los PWM lo podemos hacer, ya vimos, con 555, con 3524, con el TL494, con un controlador como Arduino, con un AMR, un AVR, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá un ancho de pulso. Voy a tener un comportamiento. Entre más grande sea el pulso, más corriente va a dejar pasar, más va a cargar la bobina. Por ende, voy a tener más voltaje en la salida.
Y lo contrario, entre más pequeño el pulso, menos voltaje en la salida. Entonces, esa es prácticamente el funcionamiento. Miremoslo un poquito más a detalle acá, en esta gráfica que tenemos acá. Analizándolo cuando este señor que está acá, lento esto, voy a cerrar este. Ok, cuando este señor que está acá está on, entonces ustedes ya son expertos en hacer un LVK. Ustedes ya son expertos en hacer un LVK y observen que un LVK aquí me dice que, perdón, cuando esto está en on, este señor que está acá no conduce, el diodo que está acá no conduce, y por ende solo me queda esta malla de acá. Como este diodo queda polarizado en inversa, entonces el corriente viene para acá, pasa por BL on y luego por B sub S. ¿Ok? Déjenme cerrar esto porque está generando ruido. Ok. Observen que un análisis de malla aquí me dice que menos BI más BLO más B sub S más el voltaje que cae en Q1, que tiene que ser poquito, va a ser igual a 0, ¿verdad? Quiere decir que el voltaje de entrada va a ser igual a la suma del voltaje del capacitor más el voltaje del inductor más el voltaje de salida. El voltaje del capacitor va a ser, si es un MOSFET, como en este caso, va a ser RDS, eso está en la hoja de datos, por la corriente IL, ¿verdad? Por la corriente IL. En el caso, cuando yo apago el transistor, esto se abre, por ende solo me queda esta malla de acá. Recuerden que en la primera etapa se cargó la bobina y cuando yo desconecto esto, la bobina se comienza a descargar. Por ende, la polaridad de la bobina cambia, aquí positivo, aquí negativo. Por ende, acá el diodo comienza a conducir porque está en inversa, digo, está en directa ahora. Entonces, el diodo hace que esta bobina se venga a tierra, ¿ya? Y por lo tanto, el voltaje que cae aquí prácticamente es el voltaje que va a caer en la salida. Y de esa forma la bobina comienza a descargarse en el capacitor o en la carga y le comienza a dar energía cuando esto no está trabajando. Entonces, cuando esto de acá está abierto, el inductor es el que entrega la energía para que haya un voltaje V sub S en la salida, ¿ya? Entonces, de esa forma trabaja esta fuente reductora. Cuando ya el voltaje de salida llega a un mínimo deseado, entonces vuelve a activar el transistor, se vuelve a cerrar y vuelve a cargar la bobina. Cuando ya está cargada al voltaje que yo necesito, entonces vuelve a abrirse el transistor, vuelve a entregar la energía y cuando se vuelve a descargar, el voltaje V sub S baja por debajo de un límite, manda a activar Q1 y vuelve el mismo proceso y así estamos, ¿verdad? Indefinidamente. Observen que en cierto momento yo no voy a estar usando la potencia de entrada, la fuente de entrada, por eso lo que hace que esto sea un poco más eficiente, ¿verdad? Si hacemos un LVK aquí en esta malla de acá, vamos a hacer un LVK ahí, nos daría que el voltaje en D menos el voltaje en L off más el voltaje en salida en el capacitor va a ser igual a 0. Por ende, voy a tener acá, puedo decir que el voltaje en la bobina va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de la bobina va a ser igual al voltaje de salida más el voltaje del diodo. Ok. Quiere decir entonces que la corriente IL va a ir en un sentido cuando cargue la bobina y luego va a venir en otro sentido cuando se descargue la bobina. ¿Ok?
Entonces, y L va a tener en un tiempo específico, cuando esta corriente pase por el transistor porque está on, está activado, esa corriente va a tener un valor pico, ¿verdad? Y voy a hacer tenerlo en un tiempo específico. A ese tiempo le vamos a llamar T-on, tiempo de encendido. Cuando este transistor se apague, la bobina va a comenzar a descargarse, por ende la corriente va a ir en el otro sentido. Y en este tiempo le vamos a llamar T-off. Le vamos a llamar T-off. Quiere decir que necesitamos manejar bien los tiempos. ¿Cuánto tiempo necesito para que se cargue el inductor y cuánto tiempo necesito que se descargue el inductor? ¿Verdad? Tengo que manejar estos tiempos bien para poder tener el funcionamiento de la fuente. Okay. Entonces, voy a mover un poco para acá y moverme esto. Ok, observemos que entonces acá voy a tener, analizando el tramo de T-ohm, voy a tener un delta IL y un delta T. ¿Ya? Un delta IL y un delta T. Observen que el delta IL, ¿verdad? Va a ser el valor de aquí, desde este punto a este punto, y el valor de delta T va a ser T-ohm. Quiere decir que en este tramo, mi delta IL sobre T-ohm es positivo, y en el otro tramo, mi delta IL sobre delta T va a ser T-off, pero este va a ser negativo. ¿Ok? Entendemos todo porque esto está negativo, ¿no? Por la que la pendiente de aquí es negativa. Entonces, si analizamos los ciclos de la señal, ya, hacer un zoom, podemos decir que T-on más T-off me va a dar un periodo. O sea, esto me va a dar una frecuencia. ¿Ya? Y esa frecuencia va a estar dada por un T-on, un periodo en T-on y un periodo en T-off. ¿Ok? Que eso me va a sumar al periodo total. Si yo divido T entre estos dos, voy a tener T1 sobre T más T2 sobre T igual a 1. Eso es para que miremos que este elemento que está acá le vamos a llamar D y a este elemento que está acá le vamos a llamar 1 menos D. D va a ser el ciclo de trabajo. ¿Cuánto tiempo o qué porcentaje de tiempo, perdón, de todo el periodo voy a tener yo en alto? O sea, D me dice cuánto va a valer mi pulso en alto. Por ende, 1 menos D me va a dar el porcentaje del tiempo en bajo. Entonces, si esto me da 0.5, esto me va a dar 0.5. ¿Ya? Si esto es 0.7, este es 0.3. ¿Verdad? Si este es 0.2, este es 0.8. Entonces, eso me da a mí el porcentaje de tiempo que va a tener D y el tiempo que va a tener 1 menos D. Observen acá que yo voy a tener que D va a ser igual a T1 sobre T, esto que está aquí. Si despejo, quiere decir que T1 va a ser el porcentaje de tiempo por el periodo. Y 1 menos D va a ser T off sobre T. Si despejamos igual, el tiempo en off va a ser el tiempo en bajo por el periodo. El porcentaje del tiempo en bajo por el periodo. Por ende, yo puedo tener, si ustedes se fijan, si el periodo, ¿a quién es igual el periodo? A 1 sobre la frecuencia. Quiere decir que T-on va a ser igual al porcentaje de tiempo en alto entre la frecuencia del PWM. Y, lógicamente, T-off va a ser el tiempo en bajo entre la frecuencia del PWM. Entonces,
De acá nosotros sacamos los tiempos, ¿verdad? Que vamos a necesitar, el tiempo on, el tiempo off, y la frecuencia nosotros la establecemos, a cuánta frecuencia vamos a trabajar. Eso depende de qué con lo que contamos, qué es lo que necesitamos hacer. Entonces puedo decir, esto va a ser 20 kHz, esto va a ser 20, por ambos, ¿verdad? 20 kHz, voy a trabajar a 20 kHz, quiere decir que mi pulso va a estar trabajando a 20 kHz. ¿Ok? Entonces, eso depende de lo que nosotros necesitamos hacer. Si analizamos el voltaje en L, el voltaje en la bobina, acordémonos que eso es L por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Si despejamos e integramos, vamos a tener que, despejamos e integramos, vamos a tener entonces que BL de T va a ser igual a 0, ¿no? En el ciclo completo de la señal, la corriente es 0, ¿no? La corriente promedio total es 0. Cada sube y baja. Entonces, nosotros podemos decir que BL de T es igual a 0. Bajo ese supuesto, nosotros podemos integrar BL en los dos tramos. El de 0 a T on y de T on a T on más T off. O sea, en los dos tramos que tenemos acá. De T on y de T on a T off. Entonces, si nosotros integramos en esos tramos de ahí, voy a tener, integrando acá, ustedes ya son expertos en eso, voy a tener que BL en T on menos BL en T off va a ser igual a 0. Y por ende, yo sustituyo ya los valores. ¿Cuánto vale BL en T on? Me voy para acá y miro, ¿cuánto vale BL en T on? BL vale BI menos BQ on menos B sub S. Y lo sustituimos acá. ¿Y cuánto vale BL en T off? Nos vamos acá y BL en T off vale BD más BS y lo sustituimos acá. ¿Ok? De ahí solamente operamos y vamos a tener, ¿verdad? Multiplicando T on por cada uno de ellos y T off por cada uno de ellos, vamos a tener ese arreglo. Y BI por T on y BQ por T on, ¿verdad? Agarramos términos semejantes, estos dos términos semejantes, los simplificamos ahí y vamos a tener, una vez despejando, ¿verdad? B sub S, ¿verdad? B sub S me va a quedar B sub S por T on, B sub S por T off, lo paso al otro lado, B sub S por T on más T off es el período, y acá me voy a quedar BI por T on, Q on por T on, BD por T off, ¿verdad? BD por T off. Si seguimos realizando esto que está acá y dividimos entre T todo esto que está acá, me va a quedar que BI por T on sobre T, que eso es D, menos BQ on, T on sobre T, eso es D, menos BD por T off, eso es 1 menos D, ¿verdad? Entre T, ¿verdad? Igual a B sub S. Quiere decir que esto me va a quedar BD menos BQ1 por D menos BD. Resuelvo esta paréntesis que está aquí con BD. Y luego vamos a tener, sacando factor común, voy a tener que D por BI menos BQ1 más BD va a ser igual a B sub S. Y quiere decir que el tiempo en que esto va a estar en alto va a depender de B sub S, de B sub D, de B sub I, de BQ1 y B sub D. Esta es mi ecuación para saber cuánto va a ser el porcentaje en que el PWM va a estar en alto. ¿Ya? Lo despejamos de acá. El PWM va a estar en alto bajo estos parámetros. ¿Cuánto es el voltaje de salida? ¿Cuánto es el voltaje en el diodo? ¿Cuánto es el voltaje de entrada? ¿Cuánto es el voltaje en el transistor? ¿Y cuánto es el voltaje en el diodo? Entonces ya tenemos una primera ecuación.
Ahora, si muchas veces lo mejor es tomar todos los parámetros, pero también podemos usar un equivalente despreciando valores pequeños. Por ejemplo, BD es 0.2 voltios y RDS generalmente anda por los miliohms, entonces este voltaje Q1 se supone que es bien pequeño. Por ende, mi voltaje, mi D puede ser resumido por este 0, este también, y este lo despreciamos. Entonces, D puede ser B sub S sobre I. Rápidamente puedo tener una idea de qué porcentaje voy a necesitar el PWM en alto. Vamos, que esa es mi primera ecuación que tenemos acá. Por ende, vamos a tener, si quiero diseñar la fuente, la primera ecuación que ya tengo es D. ¿Qué porcentaje va a tener D? Si, por ejemplo, yo quiero de 5 a 12 voltios, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que, sí, de 5 a 12 voltios, mi voltaje de entrada, voy a tener 12 entre, mi voltaje de salida, que es 12, y mi entrada, que es 5. ¿Ya? Entonces yo voy a tener 2.4. Déjame ver, BI, sí, BI, perdón, esta es reductora, no es elevadora. Entonces mi voltaje de entrada es de 12 y mi salida es de 5. Perdón, a ver, mi voltaje de entrada sí es de 12, mi salida es de 5, 5 entre 12. Entonces eso me va a dar el tiempo que va a estar en alto. ¿Cuánto es el tiempo que va a estar en alto? El 41.66%. ¿Ya? Punto 41, si esto lo multiplico por 100, eso me lo va a dar en porcentaje, ¿no? Entonces el 41.66% de esta del PWM va a estar en alto. Quiere decir que el tiempo que va a estar en bajo va a ser prácticamente no, 41.66, voy a tener 100 menos 41.66. Y me da el porcentaje que va a estar en bajo, va a ser 58.3. O bien, ¿verdad? Los 5 entre 12 me va a dar 0.41. Creo que acá lo puse, ¿verdad? De su S entre O va a ser el tiempo que ahora 1 menos D va a ser prácticamente 1 menos B sub S sobre BC. Ahora, si ya tengo acá B sub S, tengo BI, puedo despejar el tiempo en off porque el periodo yo ya lo decidí, ¿verdad? Esto puede estar multiplicado por la frecuencia también. Entonces, por ejemplo, si voy a trabajar a 100 kHz, BI es 12, B sub S es 5, dijimos que D es igual a 41.66 y 1 menos D es el 58.33%, dado en porcentaje, ¿verdad? Ya sabemos que aquí me va a dar decimal. ¿Ok? De esa forma nosotros vamos a tener el primer cálculo de acá para la parte del PWM. ¿Preguntas ahí? Preguntas ahí, van a diseñar una fuente ustedes, así que pregunten ahora. Perfecto, bueno, continuemos pues. Entonces, acá analicemos ahora IL. Sabemos que BL es igual a L por la derivada de la corriente y sabemos que L despejando va a ser igual al delta T, a la derivada por el voltaje sobre el DI, ¿verdad? Entonces, bajo esta ecuación que está acá, bajo esa ecuación que está ahí, nosotros podemos trabajar con BL on, con BL en el tiempo en on y con BL en el tiempo en off. BL va a estar, va a tener un voltaje en on y un voltaje en off, analizando el delta T en on y el delta T en off, ¿verdad? Y el diferencial de corriente, pues que ese va a ser dependiendo del tramo que vayamos a analizar. Pero
observen acá que esta corriente de acá, en esta gráfica, observen de que voy a tener acá mi IL. No puedo permitir que IL llegue acá. Yo necesito que IL se mantenga prácticamente en un valor que sea constante, ¿no? Que sea un valor que no varíe tanto. Y ese valor va a ser delta IL sobre 2. ¿Verdad? Delta IL sobre 2, a esa corriente le vamos a llamar la corriente mínima para que IL cargue bien el inductor. Entonces, delta IL sobre 2 le vamos a llamar la corriente mínima a ese valor. Y entonces, si analizamos eso en el tiempo en ohm, yo voy a tener BL, que ya sabemos que estos valores que están acá, que los sacamos del LBK, por T ohm, ¿verdad? Pero T ohm, ¿a quién va a ser igual? Miremoslo acá. Aquí es igual T ohm. T ohm es igual a D sobre la frecuencia PWM que nosotros vayamos a ocupar. Entonces, acá tenemos D sobre la frecuencia del PWM. Eso es T ohm. Y BI va a ser igual a, BL va a ser igual a esto. Y delta I es 2 veces la corriente mínima. ¿Ya? Delta I es 2 veces la corriente mínima. Y aquí vamos a tener para el tiempo en off, ya sabemos que BL, BD más BS, entre 2 veces la corriente mínima, por el T off, que T off es 1 menos D por la frecuencia del PWM. Observemos que acá, con esto que tenemos acá, vamos a analizar el valor, el voltaje del capacitor. Vamos a analizar el voltaje del capacitor, para eso hay una grafiquita acá. Déjenme ver si no la guardé. No me digas que no la guardé. He hecho una gráfica, aquí está, para el capacitor. Observen que esta gráfica del capacitor, centrémonos en esta que está acá. Observen que el corriente en el capacitor va a llegar a, por lo menos, a la corriente mínima, y después de ahí va a ir decayendo dependiendo del PWM. Déjenme ver acá, creo que cometí un error a la hora de poner los valores. Quiero ver dónde, aquí está. Si no lo puse en la misma capa. Entonces, observen que la corriente IC va a tener la mitad del tiempo que la corriente IL en T ohm, y la corriente IC va a tener la mitad del tiempo en T off, debido a que esta corriente es prácticamente este voltaje que está acá, o esta corriente va a ir disminuyendo en función o cargándose en función de la corriente IL. Para mejor eficiencia vamos a tomarlo a la mitad de la frecuencia. Observemos entonces que IC, bajo nuestros conocimientos de circuito 1, sabemos que IC igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y despejando, bueno, poniéndolo aquí en función de C y despejando delta T por IC y C por delta BC, yo sé que este delta Q que está acá, recuerden que el capacitor almacena energía, y ese va a ser, esta área que está acá, es la energía almacenada que yo necesito del capacitor. Y ese delta Q va a ser igual, recuerden, a C por B. En este caso, C por delta BC. Pero acuérdense que Q, que esto que está acá es un triángulo. ¿Y el área de un triángulo cuánto es? ¿El área de un triángulo cuánto es? Base por altura entre 2. Base por altura sobre 2, correcto. Vamos a subir el volumen. Entonces, el área de Q va a ser, ¿la base quién es?
Este es el periodo, ¿no? Es T on más T off. ¿Ya? Es, perdón, un medio de T on para T off. ¿Y la altura quién es? Delta y C. La altura es delta y C. La altura es delta y C. No sé por qué está así. Está en 45%. ¿Por quién? Por un medio de T on más un medio de T off. Entonces, esta energía almacenada aquí va a ser delta I C, que va a ser la altura, y el periodo, o sea, la parte de la base, es un medio de T on más T off, correcto. Quiere decir que delta Q va a ser igual a un medio, de delta IC más por un medio de esto que está acá. Delta Q va a ser un medio de delta IC, perdón, aquí sería delta IC. Y delta IC es la mitad, es igual a IL sobre 2. Acá hay que corregir esto, lo voy a corregir después. Entonces, acá es delta IC, pero delta IC es IL sobre 2, ¿no? Un medio de IL mínimo. Quiere decir que esto que está acá, multiplicado por acá, voy a tener un medio de T on, sustituyo los valores de T on, ¿verdad? De espejo, sacan ahí ustedes su despeje, y voy a tener acá que mi delta Q va a ser igual a IL mínimo entre 4 veces la frecuencia promedio. Pero ¿quién es delta Q? Un voltaje que va a estar subiendo, aquí delta Q va a ser igual a ¿quién? A C por delta BC. C por las variaciones en el capacitor. Y esa variación en el capacitor es mi voltaje rizo. Entonces C por mi voltaje rizo, que yo establezco cuánto quiero de rizo, ¿verdad? Con eso yo ya puedo despejar el capacitor. Y ya tengo mi capacitor que va a ser igual a IL mínimo por 4 veces la frecuencia del PWM por el voltaje de rizo que yo tenga escogido. Y ya tenemos otro elemento para calcular. Ya podemos calcular el capacitor, ya podemos calcular los tiempos y el periodo. Tengo aquí algo, hay un mensaje ahí, déjenme ver. Ok, entonces, ok, está bien. Perfecto. Entonces miremos acá. Voy de nuevo. Ya tenemos para calcular el capacitor. Ahora necesitamos calcular el inductor que vamos a necesitar para eso. Déjenme ver acá. Bueno, el inductor lo podemos calcular bajo estos dos elementos que están acá. Ya tenemos para calcularlo acá. Ya sea lo calculamos con esta ecuación o lo calculamos con esta ecuación. Y ya tenemos para calcular el inductor. Si ya tenemos para calcular el inductor y ya tenemos para calcular el capacitor, los parámetros de B sub D y de Q va a depender de cuánta corriente quiero manejar y cuánto es el voltaje que necesito acá. Acá hay que buscar un voltaje bastante pequeño, ¿verdad? Y este diodo tiene que ser fast recovery, un Schottky de alta velocidad. Entonces ya tenemos calculado el voltaje, ya podemos calcular C, por ende ya solo necesitamos escoger cuánta corriente soporta un transistor y un diodo de alta velocidad. Con eso ya nosotros podemos hacer nuestra fuente.
Con eso ya podemos hacer nuestra fuente, con esos cálculos y con estas fórmulas. Me regreso a la presentación y observen que acá les puse un resumen de los cálculos de, lo primero que calculo yo es D, ¿verdad? Y lógicamente 1 menos D, luego calculo la bobina que va a ser BI, ¿verdad? Y el capacitor que va a ser esto que está aquí. También hay otras opciones adicionales, ¿verdad? Que puede ser IL, ¿verdad? Va a darnos prácticamente, para calcular la corriente IL, vamos a tener este que está acá, y para calcular el capacitor también tenemos esta otra opción que está acá, ¿ya? Recuerden que la corriente IL va a ser igual al voltaje de salida entre R, porque se supone que la corriente IL pasa por la carga, ¿verdad? La eficiencia va a estar dada por la potencia de salida entre la potencia de entrada, o sea, V sub S por IL, ¿verdad? Voltaje de salida por IL, y va a estar D, PI va a ser igual a D por BI por IL. Resumiendo, mi potencia, mi eficiencia va a estar dada por V sub S por D por BI. Si nos vamos a al ejemplo que hicimos acá, fíjense, si nos vamos a este ejemplo que está acá, vamos a tener que la eficiencia va a ser igual a V sub S entre D por BI. Entonces va a ser igual a voltaje de salida, que es 12 5 entre 12, entre 5 entre D, que D vale 41.66 por 12, ¿no? Por 12. Y miren, 1 la eficiencia. Bueno, cercana al 100% la eficiencia, según los cálculos que están ahí. Pero bueno, ya sabemos que eso pues no va a andar en la práctica, va a andar en un 90%, ¿verdad? 10%, ¿verdad? O un 95%, un 90%, pero independientemente de eso, la eficiencia es bien alta, ¿verdad? La eficiencia es bien alta. Entonces ahí tenemos una eficiencia del 100%, en teoría, ¿verdad? En teoría. El transistor de potencia, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Uno, ¿qué driver disponemos? Podemos usar este driver, el simétrico, el driver simétrico. Observen que si yo escogiera este MOSFET que está aquí, de canal N, dice que necesita un pulso de 10 voltios, entonces yo mi driver lo tengo que poner en función de eso, ¿verdad? Y la corriente IQ que va a tener él, que va a ser D por la corriente mínima más la corriente máxima sobre 2, o D por la corriente de salida, ¿no? El Schottky, lo que necesitamos es que soporte la potencia y el voltaje de entrada, ¿ya? Y el voltaje de entrada. Y el capacitor, sí necesitamos nosotros tener mucho cuidado a la hora de escoger un capacitor. Hay que tener en cuenta el ESR de ese capacitor. ¿Qué es el ESR? Es el valor resistivo en serie que tiene el capacitor. Y el ESR tiene que ser mucho menor a la reactancia del capacitor. Vamos a suponer acá que estamos trabajando con un capacitor digamos, en mi cálculo el capacitor me dio, vamos a suponer que me dio, vamos a ver, según la tabla que está acá, para que hagamos una comparación, vamos a suponer que el capacitor me dio de 100 microfaradios. 100 microfaradios. Vamos a suponer que nos dio 100 microfaradios. Teniendo problemas por el tamaño de la pantalla. Voy a hacerme más cerca. Ahí. Vamos a suponer que el capacitor nos dio 10 microfaradios.
Observen, y que yo estoy trabajando, digamos, a ¿cuánto? Digamos a 50 kilohertz. Vamos a suponer que estamos a 50 kilohertz. No sé qué me pasa esto, no hay problema. No. A 50 kilohertz. Ok. ¿Cuánta es la reactancia de este capacitor? ¿Cuánto es la reactancia de ese capacitor? De 10 microfaradio. ¿Cuánto escogimos? ¿De 10 microfaradios? ¿De 100? De 10 microfaradios. Pues vámonos con 10 microfaradios. Con 100, pues vamos a ponerlo de 100. Hay más opciones en 100. A 50 kilohertz. ¿Cuánto es la reactancia? 1 sobre 2pi por 50 kilos multiplicado por los 100 microfaradios. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso? 2pi por 50 al exponente 3 por 100 micro. Eso me da, a ver, 1 sobre 2pi por 50 al exponente a la 3. Sí, correcto, con menos esto. Entonces esto me da, esta es la reactancia, ¿verdad? 1 entre 2pi. Tengo, si no importa, sí, 2pi. Perdón. 1 sobre 2pi por 50 entre, déjame ver, 1 entre 2pi se tiene un 1 entre 2pi por 50 al exponente 3 por 100 al exponente de la menos 6. Ok, entonces la reactancia me da 0.031. ¿Eso les da a ustedes? Sí, maestro, sí da. 0.031. Quiere decir que el SR, ahora, 0.031, este voltaje en el capacitor que voy a tener aquí es de 12 voltios, ¿no? Voy a tener 12 voltios. No sé qué pasa con esto. Es de 12 voltios. Entonces, mi reactancia tiene que ser mucho mayor que mi SR. Entonces, miremos, la reactancia es 0.031J menos 0.031J. ¿Verdad? Esa es mi reactancia. Me voy para acá, a la tabla, y a 100 microfaradios, a 12 voltios, más cercano es 0.6 y el superior es 0.9. Quiere decir que el SR es superior a la reactancia, porque la reactancia me está dando 0.03 y yo tengo 0.09 ohmio. Quiere decir que ese capacitor no va a estar trabajando como un capacitor, sino que va a estar trabajando como una resistencia, porque la reactancia es menor a la resistencia en serie que tiene ese capacitor. Por ende, no me conviene a mí usar este capacitor que está acá, porque la reactancia es muy pequeña para esa frecuencia. Entonces, lo que va a estar haciendo ese capacitor es prácticamente consumiendo potencia y no va a estar almacenando energía ni nada de eso. Entonces no me sirve. Entonces, a la hora de escoger un capacitor para altas frecuencias, yo necesito calcular reactancia del capacitor, ver la tabla. Fíjense que aquí tengo la fórmula, los microfaradios por el voltaje a utilizar al cuadrado me va a dar el ESR que voy a tener, ¿verdad? Si no me sirve, si no tengo un valor acá, pero ya sé que aquí anda 3.6.9.
Entonces ahí les dejo un enlace para que vean sobre el ESR en YouTube. Y vamos a depender. Quiere decir que yo necesito por lo menos un capacitor, de 1000 microfaradios. Por lo menos de 1000 microfaradios para poder tener un ESR cercano, ¿verdad? Le he hecho acá, no me sirve ninguno de estos capacitores. Esto es para capacitores electrolito, ¿ya? Electrolito. Entonces, muchas veces, si no encuentro un capacitor electrolito que cumpla los valores de reactancia mayores al ESR, tengo que cambiar a otro capacitor. Puede ser un capacitor de tantalio. Puede ser un capacitor de tantalio que tiene ESRs extremadamente pequeños. ¿Ya? Entonces ya no uso uno de electrolito, sino que utilizo uno de tantalio para poder tener para reactancia muy pequeña, dependiendo de la frecuencia. Entonces esto hay que tener cuidado a la hora de escoger el capacitor. En el caso del inductor no hay problema. El inductor que encontramos acá es el inductor mínimo. Y realmente el capacitor que encontramos acá es el capacitor mínimo. Entonces, los valores de capacitancia pueden ser mayores a estos que están acá. ¿Ya? Estos son valores mínimos de capacitor y valores de inductores mínimos. Por eso tenemos que estar acá. Ahora, el PWM, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos usar el 3524, ¿verdad? Cualquiera, el 2524 o el 1524, cualquiera de ellos. Lo único que cambia es la temperatura a la que están diseñadas para trabajar, pero los tres chips son los mismos. ¿Ya? Lo único que cambia es la temperatura. Y entonces, este es el SG3524. Vamos a hacer un video de cómo funciona, pero vamos a verlo rapidito. También podemos usar un 555. El problema de usar un 555 aquí es que si yo pongo un 555 no tengo feedback. Y a la hora que yo necesito censar la salida, por ejemplo acá, voy a poner acá, aquí tengo que censar la salida para estar abriendo y cerrando este transistor. Pero sí podemos poner un 555 que oscile a la frecuencia que calculamos, pulso en alto, pulso en bajo. Lo único que el 555 va a estar ciego a la salida, o sea, no sabe qué está pasando en la salida. Mientras que un chip que esté censando la salida va a estar trabajando en función de esto. Entonces, puede ser un 555, pero no es recomendable. Para eso existen varios chips. Está el TL494, está el 3524, que es el que tenemos acá. El 3524 para eso hay un montón de soluciones en el mercado. Está el LM25676. Este tiene hasta su software, la empresa da el software para que hagan el diseño. Ya les da todo acá, el diodo, la bobina. Ustedes solo le dicen qué voltaje quieren a la entrada y qué voltaje quieren a la salida, y el software le da todo el arreglo del chip. ¿Ya? Esto que está acá, este chip lo pueden hallar en los vehículos, muy común en los vehículos, no sé, seminuevos tal vez. Ya los nuevos tal vez deben dar otra tecnología, pero sí, esto se ocupa bastante para los vehículos. Se daña esto regulador y entonces le dicen hay que cambiar la computadora y le cobran $700, pudiendo cambiar solo el regulador. 300, $400 la computadora, que le llaman los mecánicos, simplemente es un accionador lo que anda ahí ese carro. Ya son relevadores y sensores. Pero bueno, y acá por ejemplo, aquí hay otra opción del software que nos da, ¿verdad? Ya vamos a hablar de acá. Entonces, por ejemplo, aquí hay otra opción. Miren, este chip es fijo, es para de 740 voltios y sacar 5 voltios. Mientras que este es ajustable, miren.
dependiendo del voltaje que yo quiero sacar. ¿Ya? Barbaridad de voltaje pulso. Acá podemos tener de 1.2 a 50 voltios y 3 amperios. Lo podemos poner acá en función de eso. Vamos a regular acá, ¿verdad? El feedback para eso, ok. Esa es para la opción, reductora, ¿verdad? Para la fuente reductora. Entonces el 555 podemos usarlo acá. ¿Qué necesitamos saber? Perdón, del 3524. ¿Qué necesitamos saber del 3524? Uno, el pin 9 lo vamos a poner con un compensador, que esto lo da el fabricante. Vamos a irnos a la hoja de datos del fabricante. Y él nos manda a decir cuánto va a ser el compensador, generalmente. ¿Verdad? ¿Cuánto va a ser el compensador en el pin 9? Pin 8, pin 9, el compensador acá. ¿Verdad? Ese señor me lo da el fabricante. Ya lo vamos a ver acá, por aquí debe de estar. El compensador, miren, aquí está de .001 microfaradio y 50K. ¿Ya? Eso va a depender también de la utilidad. Esta es para push-pull. Fíjense que para un regulador LC va a ser esta que está acá, miren, .001 por 50K, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación que vayamos a hacer. Creo que aquí hay uno, no está acá, hay varios, dependiendo del modelo. Yo bajé ¿no? Yo bajé este hoja de datos, pero depende del chip que ustedes compren. El chip que ustedes adquieran, este chip puede andar por 50, 60 pesos. Eso vale este chip, no es caro, ¿ya? Este es un de 28 voltios, 5 voltios, miren, es un regulador. Es un regulador acá, de 28 voltios a 5 voltios. Entonces, miren, en regulador yo puedo poner este compensador que está aquí. Perfectamente. Eso es lo que necesitamos, lo primero, el compensador. Estos tres elementos los vamos a poner a tierra, el 8 es el tierra, y estos no los vamos a ocupar ahorita, son para censar corriente. El oscilador lo dejamos libre y el shutdown lo dejamos libre. El pin 1 es el comparador, el pin 2 es la entrada no inversora y esta es la entrada inversora, y este viene acá. El fabricante me dice ocupe dos resistencias de 5K para que el voltaje de referencia sea 2.5 voltios, o eso yo lo varío dependiendo de lo que yo necesito estar censando. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, acá en el pin 1 yo estoy censando la salida. Miren, en el pin 1 estoy censando la salida. Y la salida del PWM es acá. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que vamos a ver luego, vamos a ver bien este chip. Voy a poner acá el osciloscopio. Aquí tengo el osciloscopio. Entonces observen que ahí está el PWM. Y acá yo regulo cuánto quiero, cómo regulo yo el tiempo en D del PWM. ¿Ve? Aquí regulo yo el PWM, cuánto tiempo en alto y cuánto tiempo en bajo. ¿Ve? Ahí lo tengo dependiendo del valor acá resistivo. Esta resistencia hay que calcularla también. La resistencia se calcula. La salida la pongo acá. Aquí hay diferentes tipos de arreglo, ¿verdad? Aquí tenemos el driver. La salida de él es esta que está acá. Entonces, esta salida de acá va a ser igual al voltaje de 12 voltios de acá. Y mi salida, recuerden que es simétrica, y eso me va a encender el señor que está acá en función de la comparación que haga en este pin y este pin, me va a sacar un voltaje por aquí. Ya lo vamos a ver al detalle para acá. Entonces le está censando la salida y en función de eso él está entregando, digamos, la entrada. Entonces aquí yo tengo una reductora de 12 a 5. Fíjense bien que con ese pulso no logro llegar a los 5 voltios, tengo 2.3 apenas, ¿verdad? Entonces hay que regular el PWM para la salida. Entonces vamos a bajarlo un poquito más. Vamos a dejarlo
poquito más acá. No lo estoy corriendo, ¿no? Ok, ahí lo estoy corriendo. Y ahí el voltaje ya está en 3 puntos y pico, y que entonces aquí yo regulo para llegar a los 5 voltios, ¿no? Ahí regulo para llegar a los 5. Ahí tengo más o menos 4.9 voltios, casi los 5 voltios. Puedo seguir regulando el PWM para que me dé los 5 voltios. Voy a darle un poquito más. Y ahí estoy en 5 voltios. 5 voltios, ahí está. Habría que regularlo para que fluctúe un poco menos, dependiendo del voltaje rizo que nosotros configuramos, vamos a tener el PWM. ¿Ok? Entonces ahí hay que regularlo un poquito más. De esto lo van a hacer, de esto me van a entregar ustedes, van a diseñar su fuente y me van a calcular todos los elementos que están acá, todos los elementos que están acá lo podemos hacer en Proteo, porque en Multisync también, si buscan un chip, el TL494 creo que está en Multisync, creo yo, no sé, voy a revisar. Para sus cálculos podemos usar estos elementos que están acá. Para comprobar sus cálculos podemos ocupar Multisync, ver si nos está funcionando el cálculo del voltaje. Por ejemplo, acá 12 voltios calculé para una frecuencia de 100 kHz. Me dio un capacitor al menos de 25 microfaradios y una bobina de 1500 microhenrios. Y eso me permitió tener 5 voltios en la salida. Aquí estoy simulando el pulso de entrada y salida. Con esta simulación puedo ir viendo si mis cálculos están bien antes de ir a montar a un laboratorio en mi fuente. Ok, entonces pueden hacer también un Excel. Yo hice un Excel acá, por ejemplo, miren, un Excel con todas las ecuaciones, y simplemente voy variando yo la frecuencia, voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente mínimo que voy a necesitar, por ejemplo, y la corriente máxima que quiero. Por ejemplo, si aquí yo lo bajo esto está a 100 kHz, me da una bobina de 50 micro y un capacitor de 750 micro. Si yo bajo esto está así, lo voy a bajar a 25 kilos. Observen que la bobina pasó a 203. Observen, la bobina estaba en 50. Al bajar la frecuencia, ¿qué pasa con la bobina? Al bajar a 25, la bobina, miren, de 100 a 25, de 100 a 25, miren, la bobina cae en su valor, miren, tengo en 100, está en 50, cuando lo tengo en 25, está en 200, sube su valor. A medida que voy bajando la frecuencia va subiendo. Si esto yo lo hago a 60 Hz, que es la frecuencia de línea, miren la bobina, grandísima. Por eso es que los transformadores son enormes para poder hacer el mismo trabajo a una frecuencia más grande. Entonces, si yo esto lo hago a 250 kHz, si esto lo hago a 250 kHz, voy a tener una bobina de 20 microfaradios, mucho más pequeña, ¿ya? Y a medida que aumento la frecuencia va bajando el tamaño de la bobina, y eso me permite a mí tener un elemento más liviano. Por eso aumentamos más la frecuencia, y también eso depende de cuánto es el voltaje que voy a estar reduciendo. Ya, si la voltaje en la salida lo que quiero es 9 voltios, la bobina se hace más pequeña todavía, porque la diferencia de energía va a necesitar es menor, ¿ya? Y también la corriente, dependiendo de la corriente que vaya a estar manejando. Pero principalmente es la diferencia de voltaje y la frecuencia con que voy a estar trabajando, ¿ya? Fíjense que dependiendo también del voltaje que voy a poner, digamos, voy a reducir a 2 voltios, demasiado. Miren,
prácticamente solo voy a estar usando el 19% de la señal y el 80% de la señal va a estar en bajo. Ya, si pongamos la eficiencia, habría que ver cómo está la eficiencia en esto. Ok, perfecto. Entonces, primera tarea para mañana, para que me la vayan a subir, van a escogerme una fuente, van a escoger cuánto es su voltaje, cuánto es el voltaje que quieren reducir, no me pueden hacer este mismo valor de 12 a 5, usan otro, cuánto es la corriente mínima que van a requerir en la carga, cuánto es la corriente mínima que van a requerir en la carga, cuánto es la corriente máxima que requieren en la carga, cuánto es la frecuencia con que van a trabajar, cuánto es la frecuencia del PWM, también escogen, cuánto es el voltaje de rizo que quieren tener en la salida, aquí puse un mili, ¿verdad? Se puede tener que el 5% o el 1%, perdón, el 1% de la salida puede ser un rizo bien, dependiendo del tipo de diodo, ustedes colocan el valor del diodo que vayan a escoger, pueden andar de 0.4, 0.6 máximo. BQ va a depender del transistor también, ¿verdad? Va a ser IL mínimo por RDS. Este RDS me lo da el transistor. Por el momento escojamos un RDS y con ese calculan BQ. Puede andar en 5000, esto sí es un valor típico, así que eso depende del fabricante. Y ahí calculamos D, calculamos 1 menos D, calculamos T on, calculamos T off, calculamos el período, que es la suma de T on más T off, la frecuencia, que es la misma, y ahí calculamos L, y aquí calculamos el capacitor. Y acá en porcentaje. Con esto ya puedo agarrar todos estos valores y meterlos en comenzar a armar mi circuito. Por el momento quiero esos cálculos por grupo. Ya voy a subir la tarea, la orientación, pero eso lo quiero para mañana más tardar. ¿Ok? Perfecto. Con los cálculos que les voy a subir ya aquí en la presentación, si es que no está arriba ya. ¿Ok? Mañana vamos a ver la fuente Boost, la fuente elevadora. Ahora al contrario, tengo 5 voltios aquí, quiero sacar 12. Entonces ocupo este arreglo que está aquí. Ya, yo les voy a subir la presentación para que lo vayan viendo, ¿verdad? Y tienen sus cálculos y igual su análisis para la fuente elevadora. Entonces, y después vamos a ver una fuente Koch o una fuente tipo flyback o Koch. Vamos a ver cuál de las dos nos interesa más hacer. Ya, ok. ¿Preguntas ahí? Ok, si no hay preguntas, voy a detener la grabación.